Bendiciones, muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes? En las redes sociales, ¿cómo están todos ustedes? Bendiciones a cada uno de los que nos están viendo. Les pido que por favor pongan manito arriba y suscríbase al canal. Y hoy tenemos un mensaje muy espectacular, muy bueno, muy grande para cada uno de ustedes. Y vamos a hablar, ustedes saben, por lo general, que en estos tiempos estamos en el año 2024, pero esto ha sucedido desde el 2000, desde el 1900. Yo recuerdo hace mucho tiempo, cuando era adolescente, como cada uno de ustedes, que siempre la iglesia ha hablado de la doctrina del arrebatamiento, del arpazo, ¿ok? O del rapto. A muchos no les gusta hablar del rapto. ¿Por qué? Porque dicen que es algo como lo que hacen los secuestradores, como que el Señor te va a tomar de un arpazo. Pero aquí la cuestión no es definir la lingüística. Igual es un rapto, o sea, te eleva, lo que llama el arrebatamiento. También arrebatamiento suena como que tú estás arrebatado cuando tienes ira, cuando tienes algún problema. Pero bíblicamente nosotros sabemos que en un abrir y cerrar de ojos la iglesia será llevada. El rapto es un hecho, es bíblico, no es algo inventado, es algo que la propia palabra nos dice. Y vamos a hacer un estudio. Y ustedes me van a ayudar anotando con lápiz o papel. También quisiera su opinión por las redes sociales, que me escriban, ¿verdad? Y también que me pidan algún tema que ustedes quieren que podamos tocar. Aquí hay algo fundamental que debemos aclarar. Por lo general, cuando yo era adolescente, que se hablaba del tema, y estamos ya en el 2000 y tanto, corrido más de la década del 20, porque pasamos la década del 10, o la década del 1 o del 0, como usted lo quiera nombrar, que eran los años 2000. Estamos en el 2024. Y seguimos hablando del tema, pero esta vez, cada vez más, cuando usted ve los videos en YouTube, usted ve que cada día hay más personas hablando de los eventos que están sucediendo, que van a provocar de un momento a otro el rapto. Ahora, dentro de esta doctrina, cuando yo crecí dentro de la congregación, dentro de los grupos evangélicos, se hablaba de un arrebatamiento pre-tribulación, y que nosotros nunca veríamos al anticristo. Ahora, ¿por qué se forma una matriz de opinión? Te bombardean constantemente desde que tú eres muy joven dentro de la iglesia o muy adulto dentro de la iglesia, y hay una doctrina que predomina, y nadie es capaz de cambiar esa doctrina o de preguntarle al Espíritu Santo, hacer un estudio profundo bíblicamente y preguntar si esto es así. Y nosotros en estos estudios que vamos a hacer en los siguientes domingos, vamos a concluir, no por lo que digo yo, sino por lo que dice la Escritura, que usted la puede leer junto conmigo. Ahora, que hay muchas interpretaciones, porque el problema es que todos tenemos al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh, que dice la palabra que nos lleva a toda verdad. Pero, ¿cómo sabes tú qué es la verdad? Porque hay muchas sectas también que supuestamente llevan a una verdad. Pero tú sabes cuando coteja lo que dice la Escritura, la palabra. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Digan amén. Muy bien. ¿Qué nos dice? Me disculpan. ¿Qué nos dice la Escritura en Primera de Tesalonicenses,
capítulo 4, versículo 13. La venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá también Dios con Jesús a los que durmieron con él. Fíjense que aquí la palabra nos dice que traerá a Jesús, también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Esto qué quiere decir? Que primeramente Él viene y van a resucitar los que están muertos en Cristo, en Yeshua. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Fíjense claramente que dice, y con trompeta de Dios descenderá del cielo. No dice que se quedará suspendido en el cielo, porque uno de los problemas que tenemos de las interpretaciones es para poder defender el rapto pre-tribulación antes de la segunda venida, con lo cual me estás hablando de dos venidas, para justificar que no es una venida, y te dicen que va a estar suspendido en el cielo, pero aquí la palabra me dice que descenderá del cielo. ¿De dónde sale pues esta interpretación que queda suspendido? Aquí dice que descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Aquí la interpretación es arrebatado en la Reina Valera. Juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. De aquí entonces viene la interpretación que recibiremos al Señor en el aire. No nos dice la Escritura otro asunto y dice, y estaremos siempre con el Señor. Este es el justificativo para decir que el Señor no desciende en ese momento, porque lo vamos a recibir en el aire. Sin embargo, hay otras interpretaciones donde te dicen que lo vamos a recibir en el cielo, pero descenderemos con Él. ¿Me están escuchando? ¿Están claros? Descenderemos con Él. Ahora, ¿a dónde descenderemos? La interpretación dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros nos reuniremos con el Señor en el aire, pero dice también que Él vendrá con sus ángeles y con sus santos. Por eso es que debemos aclarar que este principio nos dice que aquí hay un misterio. Y como yo digo claramente, no podemos definir exactamente si el arrebatamiento es antes, durante o después. Porque muchos de nosotros peleamos, digamos, en el buen sentido de la palabra. No es que peleamos, no, sino que tenemos diferencia de opinión. ¿Por qué? Porque a muchas personas se dejan llevar por la primera enseñanza que recibieron en la iglesia. ¿Sí? Que hay un arrebatamiento y recibiremos al Señor en el aire. Pero aquí
Pablo no nos dice si descendemos con él o no. ¿Dónde dice eso en el Antiguo Testamento? Que el Señor descenderá y pondrá sus pies, ¿en dónde? En el monte de los olivos. Y ahí luchará contra quienes, contra los que quieren destruir a su pueblo santo. ¿A cuál es su pueblo santo? Nosotros. Nosotros somos la Israel espiritual, pero también hay judíos convertidos a Jesús. Eso es así. Hay judíos convertidos a Jesús. Pero aquí debemos definir que Él viene primeramente por su pueblo. Otros dicen que Él viene por la iglesia, judíos y gentiles creyentes en Jesús. Nos vamos con Él, no desciende, no pone los pies en el monte de los olivos, ¿verdad? Lo recibimos en el aire y de ahí nos vamos a la fiesta de las bodas del Cordero, que son 7 años. ¿De dónde sacan estos 7 años? Supuestamente de los 7 años del libro de Daniel, de la profecía de Daniel, 7 años. Estos 7 años son 3 años y medio y 3 años y medio, donde va a aparecer el anticristo, aquel que se opone a las enseñanzas de Cristo, pero que se declarará Dios mismo y hará señales y milagros. Terminando lo que dice 1 Tesalonicenses, dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y eso está claro. Ni Jesús ni los ángeles, solamente el Padre en su sola potestad sabe el día y la hora. Eso es correcto. Pero, ¿qué dice? Que nosotros, dice la Escritura, también conoceremos los tiempos y las sazones. Versículo 3 del capítulo 5, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Entonces, aunque más adelante en el versículo anterior que nos dice por qué acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Así como nos dice como ladrón en la noche, o sea, nadie sabe el día ni la hora, nos dice en el versículo 4 del capítulo 5, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, y no somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted, como estuvimos hablando el domingo pasado, está lleno del Espíritu Santo. ¿Quiénes están llenos aquí del poder del Espíritu Santo? ¿Seguro? ¿Está seguro? Sí. Cuando usted da esa respuesta tiene que estar 100% seguro. El Espíritu Santo, y es lo que nosotros normalmente decimos en la jerga eclesiástica, estamos apercibidos. No sabemos el día ni la hora, pero sí sabemos los acontecimientos que se están presentando diariamente, que las profecías se están cumpliendo diariamente, que hay disturbio en las naciones, hay convulsión en las naciones, hay un desorden en las naciones. ¿Pero para qué? Para que pueda venir supuestamente
el anticristo que se hará pasar como el Salvador y pondrá orden. Ahora, vámonos a Segunda de Tesalonicenses 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, donde te habla ya de la manifestación del hombre del pecado, que es nada más y nada menos que el anticristo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Por qué? Porque recuerden que en tiempos del Imperio Romano, Tesalónica estaba bajo el poder del Imperio Romano y ya la iglesia se había expandido a todo el Imperio Romano. Ya Pablo y los apóstoles predicaban en el mundo, ya había sucedido la persecución de Jerusalén, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Tuvieron que salir de Jerusalén a Antioquía primeramente, a lo que es Grecia, a lo que es Turquía actualmente, todo lo que es el Imperio Romano, hasta que se llegó a Roma. Pero ya había persecución de parte del imperio contra los cristianos. Y seguramente ahí habían rumores de que ya el tiempo está cerca porque ya los cristianos estaban siendo perseguidos. Déjame decirle que lo que estaba pasando ahí simplemente era que había venido el Pentecostés, y desde que vino el Pentecostés y Jesús ascendió a los cielos, ya comenzó la tribulación para los cristianos. Porque el que me diga que para los cristianos de la época de Pablo, la persecución del imperio contra ellos no era una tribulación, entonces dígame si eso fue una fiesta. Claro que no fue una fiesta. Fueron dolores de parto contra la iglesia. Y la iglesia ha sufrido dolores de parto durante 2000 años. Vemos a los hermanos cristianos que están en Corea del Norte. Vemos a los hermanos cristianos que están en China. Ellos están sufriendo dolores. Cuando usted está en un país occidental que todavía tiene libertad de predicar la palabra de Dios, entonces a usted le parece que no hay persecución, que no hay dolor. Cuando la Inquisición, estamos hablando de la Inquisición, que se suscitó contra aquellos que no pertenecían a una fe establecida bajo el Imperio Español o el Imperio Mundial de aquel entonces, hubo persecución contra los creyentes. Eso es tribulación. Ahora, no estamos hablando que eso es la gran tribulación, no, pero es tribulación. La iglesia ha pasado por dolor, por tribulación. Pero volviendo al pasaje, dice la palabra que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Fíjense que ellos vivieron persecución, pero el Señor no estaba cerca. Eso era lo que Pablo les decía. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Y aquí está claro, y esta es la clave que nos dice la Escritura, que no vendrá. Ahora muchos dicen, no, Él ya viene primero en el rapto, nos encontramos con Él en el aire y nos fuimos y vamos a festejar la fiesta y las bodas. Pero ya en 2 de Tesalonicenses Pablo nos dice que no, que nosotros primeramente tenemos que ver al hombre de pecado, al anticristo, que dice que primeramente vendrá una gran apostasía. ¿Qué es apostasía? Apostasía no es solamente dejar de creer en Cristo.
Les puedo decir que yo conozco cristianos de años, no de 2 días, ni de 3 días, cristianos que iban a la iglesia, cristianos que predicaban, que se han hecho musulmanes, cristianos que, y hablando cristianos evangélicos, que se van a otras corrientes religiosas cristianas que tergiversan las escrituras. Cristianos como un famoso cantante que ustedes ya conocen, que ha dicho que ya él no es cristiano, que él no cree en Cristo y cantaba canciones cristianas perfectas, que usted amaba. Una iglesia establecida que ha tergiversado la doctrina del Señor, que busca la motivación, ser coach, ser motivacionales, donde predomina el dinero. Ustedes saben que el Señor dice que el que gana el mundo pierde la salvación. Y Él decía, entregad tu fortuna, tu dinero a los pobres, repartir a los pobres. Pero hoy en día conformamos iglesias para ser millonarios, para tener dinero, para tener fama, para tener poder. Eso queremos ahora nosotros de las congregaciones. Muy lamentablemente, ahora, no en mi época, en mi época se establecía iglesias pertenecientes a concilios. Y alguien era ungido por sucesión sacerdotal o sucesión apostólica, digámoslo así. A mí me ungió la persona tal, porque a él ungió la persona tal, y a esa persona tal le ungió la persona tal, y viene de generación en generación la unción. Pero hoy en día todo el mundo es pastor, todo el mundo es apóstol. Hoy en día todo el mundo es evangelista, profeta como arroz, todo el mundo es profeta, todo el mundo te profetiza algo que no se cumple. Hay profetas que usan los canales de YouTube para monetizar. En Venezuela no monetizamos, así que no se preocupe. Dele manito arriba y apoye este canal. Pero no porque estamos monetizando. Ni siquiera tenemos una cuenta, estas cuentas famosas, Patreon creo que se llama. Y hay otras cuentas por ahí. Como no monetizamos, no estamos pendientes de las cuentas. Lo importante es que nuestra riqueza es que usted escuche el Evangelio. Esa es nuestra riqueza, que usted escuche la verdad del Evangelio. Jesús no monetizaba. ¿Ustedes se imaginan que Jesús monetizaba en el Sermón del Monte? Y que Él cobrara por la entrada del Sermón del Monte. Él dice que uno es digno de su salario, pero del salario que se da de lo que los hermanos ofrendan en la iglesia. No para hacerte rico y comprarte un carro de último modelo. Claro que no. Sino tu mayor riqueza, hagáis tesoros en los cielos, dice la Escritura, donde ni la polilla, ni el hollín, ni nada pasará con tu dinero. Volviendo al pasaje, entonces, ¿qué nos dice el Señor? Que vendrá la apostasía. Y muchas veces la apostasía se da dentro de la iglesia. La gente sigue diciendo que es creyente, pero hace apostasía ¿cómo? Yendo a los brujos, ¿sí? Leyendo el horóscopo, poniéndole a los hijitos esa manito, ¿cómo se llama? A los recién nacidos, esa manito que le ponen aquí en el brazo. La manito de ¿cómo? El azabache, para cubrir al hijo del mal de ojo. Pero primeramente vinieron aquí para que el pastor ore por el niño, pero le tienen su protección. Eso es apostasía, hermano, eso es no tener fe, eso es no creer.
Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros en una época, otros ya no, eso no pasa en esta iglesia, aún siendo cristianos van donde los brujos para que le lean el futuro, pero critican al profeta que te habla por medio del poder del Espíritu Santo? Pero bueno, aquí nos dice Pablo que viene el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo el que llama a Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces Pablo dice que no vendrá Jesús sin que antes se manifieste el hombre de pecado. Y a mí toda la escritura desde Mateo 24, que lo vamos a ver el próximo domingo, y Apocalipsis, Daniel, siempre me habla de una venida, de una sola venida. Ahora esta venida, nadie sabe el día ni la hora, pero podemos percibir los tiempos. ¿Usted me está comprendiendo? ¿Sí? Dígale al que está al lado, ¿usted me está comprendiendo? ¿Está comprendiendo? Amén. Digan amén. Amén. Porque aquí hay que establecer un asunto. Entonces muchos dicen que estos son los que se quedaron. Porque ya vino el rapto, se llevó a la iglesia y los que no vivieron en santidad se quedaron. Y estos que se quedaron son los que van a recibir al anticristo. Pues yo puedo respetar su opinión, está bien. Eso algún día lo sabremos cuando ya venga el arrebatamiento, si es que no nos morimos antes. O sea que lo importante no es defender una posición u otra, lo importante aquí, por eso le dije, saque lápiz y papel, es que usted tome su propia conclusión. Porque aquí me dice, entonces usted se va a quedar porque no vivió en santidad y usted va a ver al anticristo según algunos. Y la gente dirá que habrá paz y seguridad. ¿Dónde va a haber paz y seguridad? En Israel. Israel ahorita está en una guerra que comenzó el 7 de octubre del año 2023 contra un grupo terrorista, Hamas. Bueno, esto se va a arreglar, esto se va a solucionar tarde o temprano. Porque dice que cuando venga el anticristo establecerá paz. Ahora, la paz de Israel será la paz del mundo. Supongamos que no hay ningún arrebatamiento pre-tribulación, sino que todos tenemos que ver al anticristo. Mi posición es que cuando el anticristo ya está el templo construido, ustedes sabían que ya hay negociaciones entre las tres grandes religiones del mundo, entre los musulmanes, los cristianos y los judíos, para construir el templo. Pero construir un templo como el templo de Abraham creo que es en Arabia, si no me equivoco, donde convergen las tres religiones. Dirá, pero no puede ser. Bueno, ellos llegarán a una conversación, habrá una parte para los judíos, una parte para los musulmanes o una parte para los cristianos. Pero ahí, en el monte del templo, ¿quiénes se oponen? Los grupos radicales islamistas, Irán, que no quiere que se construya el templo, y los sionistas. Pero cuando estos escollos sean eliminados, se construirá el templo. Ahora, cuando venga el hombre que se declarará Dios y entrará en el templo, al lugar santísimo, y se declarará Dios, ahí es que yo sí creo que los santos en Cristo serán arrebatados. En ese momento.
pero viviremos 3 años y medio en paz. Cuando ya comience el conflicto y Él se declare Dios, ahí la iglesia será llevada. Otros piensan que no, que es al final de la gran tribulación, cosa que no comparto, porque dentro de los 7 años son 3 años de tribulación y 3 años de gran tribulación. Yo digo 3 años de paz, 3 años y medio de paz y 3 años y medio de gran tribulación, de la ira. Pero recordemos que el Señor nos libra de la ira. Ahora, lo que tenemos que rescatar aquí es que nosotros sabemos claramente que hay una élite mundial y que se tiene programado que de aquí a 2029, ¿cuánto falta para el 2029? 5 años. ¿Cuánto? 5 años. 5 años, ¿verdad? De aquí a 5 años, 24, de aquí a 5 años, se tiene establecido el gobierno mundial. Pero ¿de dónde vendrá el gobierno mundial? A través de del grupo de naciones que se reúnen en New York. Usted sabe cuál es, ¿no? De ahí vendrá el gobierno mundial. Que todas las naciones darán una cuota de poder para que surja un líder. ¿Por qué usted cree que todas las naciones ahorita están convulsionadas? Vean lo que pasó en Ecuador. Muchos dicen que eso es algo de falsa bandera, como lo que pasó en Israel. Nadie se explica que la nación más preparada del mundo, después de 7 horas, es que vino a reaccionar después que los grupos de Hamás irrumpieron en Israel. Pero ojo, no estamos hablando de los santos de Israel. Dios ama a Israel y debemos orar por Israel. Pero sí de los gobiernos humanos. Recuerden que en tiempo de Jesús aún habían judíos que ¿qué le decía a los fariseos? Generación de víboras. O sea, que ser judío no es sinónimo de ser bueno, ni de ser malo, sino simplemente de ser humano, de una nación como toda, pero con la bendición del Eterno y que debemos orar por Israel. Sabemos que siempre va a haber un conflicto ahí que se tiene que cumplir para que pueda venir la venida de Cristo. Déjeme decirle cómo viene el gobierno mundial y cómo se está perfilando. Y les voy a contar un hecho. Todas las naciones del mundo, a excepción de Venezuela y algunos países tal vez de Asia o de África, según tengo entendido, han sacado su tarjeta de identidad, como las tarjetas de débito y de crédito que nosotros conocemos de plástico, menos Venezuela. Todavía estamos en la de papel, que puede ser, usted sabe, manipulada. Además se daña fácilmente si se moja o cualquier cosa. Pero las naciones del mundo están cambiando su documento de identidad, que ya la tienen en plástico, por una mejor, pero con mayores controles de seguridad. Y hay 2 organismos que van a regir la documentación mundial. 2 organismos que usted lo puede leer, que es la Organización de las Naciones Unidas para el mundo entero y la aviación civil. Esto quiere decir que en un futuro usted no va a necesitar pasaporte, sino nada más con su cédula de identidad usted va a poder viajar. ¿Eso qué implica? Que va a haber un cruce de información mundial.
con su tarjeta de identidad nacional. Y se está hablando que esa identidad nacional la vas a tener también en tu celular. La cédula digital. Ya la están aplicando en Colombia, la están aplicando en España, están aplicando en muchos países. Y no es que usted va a tener la cédula, con una copia de la cédula, una foto de su cédula. Va a estar encriptado en tu celular. Entonces tú ya no necesitarás tu cédula en el bolsillo. Si no la tienes en tu cartera, en tu billetera, la vas a cargar en tu celular. En cualquier lado te van a pedir el celular. Muéstrame su cédula. Es sorprendente. También la tecnología nos está llevando a un globalismo y a un control total. Me asombro porque me llegó la información que en Ecuador van a poner un sticker, no sé cómo irá a ser, un sticker en los automóviles, que le llaman la tercera placa. Ustedes saben que los automóviles tienen dos placas, una adelante y una atrás. Pues esta la van a poner en el parabrisas, no sé dónde, y lo van a leer unos aparatos y van a controlar si usted está mal estacionado, en qué autopista usted va, si va a haber tráfico en esa autopista, van a controlar los semáforos, van a controlar las multas, van a controlar todo con un sticker en el automóvil. Y todo esto es para dar paso a un gobierno mundial. Porque estamos hablando que ya hay un sistema global, donde el mundo entero va a ir de acuerdo a la información en el 2029 y de acuerdo a la Agenda 2030. Dice que serían 6 años la Agenda 2030 a un gobierno mundial. Ahora, este gobierno mundial no necesariamente quiere decir que viene el gobierno mundial y el líder del gobierno mundial va a ser el anticristo. No, aún el líder del gobierno mundial puede durar 15 años en el poder y todavía no se declara. ¿Sí me entienden? Sino que sigue preparando el camino. Pero nosotros debemos dejar de pensar como pensamos actualmente de que mañana nos vamos. Sí, mañana nos podemos ir. Pero antes de que nos vayamos con el Señor, tiene que aparecer el hombre de pecado. Eso lo dice la Escritura, lo dice Pablo, no lo digo yo. Por eso es que muchos apercibidos han abierto los ojos y saben que hasta que no aparezca el hombre de pecado, la iglesia no se va. La iglesia no se va. Ahora, si tú crees que la iglesia se va, sigue esperando. Yo conozco un blog, que no voy a decir cuál, un blog, que desde el año 2000, no recuerdo, pero era 2010, por ahí, 2009, habla que el arrebatamiento es ya. Y muchos hablan que el arrebatamiento es ya. Pero las cosas siguen avanzando, los conflictos siguen avanzando, la guerra en Israel sigue avanzando. Y el rapto no ha pasado. Pero lo que sí te digo es que debes aprender a vivir en santidad y apartarte del mundo, apartarte de la iglesia apóstata, de la iglesia motivacional, de la iglesia que te predica el reino ahora. Eso es cuento, hermano. El Kingdom Now, eso es cuento. No es el reino ahora, la iglesia no va a traer el reino. El reino lo trae Jesús. Él va a traer el reino. Él va a traer el reino, no tú. El reino ya habita en nosotros. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Que el reino de los cielos se ha acercado. Y que nosotros debemos arrebatar el reino. Cuando usted acepta a Cristo como Señor y Salvador, has arrebatado el reino. Y si tú arrebatas el reino, tienes el arrebatamiento asegurado. Sea que hayas muerto o sea que estemos vivos. Porque el arrebatamiento es un hecho, es real. Ahora, el asunto es cuándo. Entonces es un misterio. Es un misterio cuándo se va a dar. Yo puedo estar equivocado.
Y ustedes tienen la razón, los que creen en el rapto de ahora. Pero el tiempo me está dando la razón, el rapto no se produce. ¿Por qué no se ha producido el rapto? Porque no ha aparecido el hombre de pecado. Cuando aparezca el hombre de pecado, el líder mundial, y se declare Dios, y entrará en el templo, declarándose Dios, ahí es que Cristo vendrá por su iglesia. Mientras tanto, ¿qué debemos hacer? Seguir anunciando el Evangelio. Seguir predicando y seguir permitiendo que el Espíritu Santo actúe. Si usted, yo te invito, tú que me estás escuchando en la red social, tú que por casualidad pusiste un video y digo, voy a ver este video. Yo te invito a que tú creas y aceptes a Yeshua, a Jesús en tu corazón. Y eso te da el pase, el pasaporte para el arrebatamiento y tu salvación. Así que comparte este video, pásalo a aquellos que no conocen al Señor Jesús y acéptalo como tu Señor y Salvador. Nos vemos en un próximo mensaje. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima. Chao.